Hola a todos, yo soy Carlos666, y el tema de este vídeo son leyendas urbanas. Sin preámbulos, comencemos. De la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal, anteriormente era obligado transitar por una carretera bastante sinuosa y peligrosa, pues bordea un precipicio sumamente profundo, casi vertical y de roca sólida. Actualmente existe una autopista. Un día de tantos un autobús partió de Ixtapan de la Sal con rumbo a Toluca. El viaje era de lo más normal aunque circulaba por la noche, muchos de los pasajeros habían hecho ese viaje varias veces así que aprovechaban para dormir. El autobús inició el viaje lleno, subió por la cuesta sin problemas cuando comenzó a llover, como tantas veces en esa parte del camino, entonces alcanzó el punto más alto y luego inició el descenso e iniciaron las famosas curvas de Calderón, un tramo de carretera, en el cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas, además se caracteriza porque sin importar si se va a Toluca o se viene de ella esa parte es de bajada, pues es parte de una hondonada bastante grande y donde hay un puente en el cual solo cabe un auto y está además al salir de una curva muy cerrada. En ese puente han ocurrido accidentes muy graves y muchos de ellos mortales, está tan hondo que al no ser por la cantidad de piedras afiladas a los lados, fácilmente podría sujetarse un bungee. El autobús en cuestión inició su descenso, con lluvia y por supuesto el pavimento mojado. De repente los pasajeros se percatan de que el autobús está ganando velocidad y se asustan, reclamando al conductor, quien no dice nada en absoluto, entonces sumamente nervioso al fin atina a decir: están fallando los frenos. En poco tiempo el autobús toma tanta velocidad que es imposible controlarlo y en una curva el autobús se precipita al vacío, muchos mueren instantáneamente a causa del golpe, otros yacen inconscientes, hasta que el autobús se incendia y en poco tiempo es consumido por las llamas. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda y todos murieron de una forma horrible. Mientras tanto en las oficinas de la central de autobuses no recibieron el reporte de que el autobús número 40 de esta línea de autobuses haya llegado, está demasiado atrasado y era el último de la noche de modo que si se averió, no habrá otro que lo alcance y pueda traer a los pasajeros, de modo que se envió un vehículo a investigar. No parece haber rastro de él en todo el trayecto, al menos no hasta llegar a las curvas de Calderón, donde una patrulla de la policía ha localizado un terrible accidente. No hay supervivientes y los cuerpos están unos destrozados fuera de lo que quedó del autobús y otros calcinados dentro del mismo. Solo fue noticia por poco tiempo, pero a partir de esa fecha y por las noches si te encuentras en la carretera de Ixtapan de la Sal, con rumbo a Toluca por la noche e intentas subir a un autobús, es posible que sea el número 40 el que se pare y te abra la puerta. Al abordarlo notarás que es un autobús antiguo, pero en buenas condiciones, y como algunas líneas de autobuses usan vehículos no tan nuevos, no te importará mucho, pero entonces te percatarás de que aun cuando va lleno, con personas de pie, hay siempre un lugar vacío, o dos o tres, siempre de acuerdo con el número de personas que se acaben de subir. Nadie ocupa esos asientos así que te sientas aun cuando te parece raro, y sientes un vacío en el estómago. Te percatas de que a pesar de la hora nadie va dormido, mujeres, hombres y niños van despiertos, pero nadie habla, ni siquiera los niños, es un silencio pesado, además todos van bien arreglados. ¿Por qué? Nadie lo sabe. El auxiliar del chofer quien revisa los billetes o te cobra el pasaje comienza pocos minutos después a revisarlos, preparas el importe de tu pasaje pero, jamás pasa a tu lugar para solicitar el costo, eso es aún más raro, pero piensas que al bajar en la terminal pagarás. Llegas a Toluca sin contratiempos, pero pasada la medianoche, entonces el chofer detiene la unidad antes de llegar a la terminal y te dice que debes bajar en ese momento, aunque el trayecto no ha acabado y no entiendes la razón, obedeces. Entonces al llegar a la altura del chofer, el único que habla, y al intentar pagar tu pasaje, te dice que no es nada y añade: baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen, bajan y no se giran, sino hasta que se escucha el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, solo para darse cuenta de que no hay autobús, este mismo ha desaparecido. Los desobedientes al bajar y girarse ven el autobús hecho pedazos, dentro esqueletos descarnados y el chofer mirándote sin decir nada. El autobús desaparece y la persona en cuestión muere unos días después. Se dice que a partir de ese momento su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia.
Si por casualidad algún día viajas a Ixtapan de la Sal y de regreso tu auto no funciona, no te arriesgues, si es de noche, a subirte a un autobús, quizás sea el número 40. Si es así, solo obedece las instrucciones, de ese modo podrás contarlo, de lo contrario serás condenado a viajar por esa ruta en ese autobús por la eternidad. Cuando ocurren cosas, normalmente es a una persona o un grupo de personas compartiendo la misma experiencia, pero esto que voy a contar sucede en un pueblo, y ocurre a todos sus habitantes, los cuales ya están acostumbrados. Pero yo, como visitante, y mis primas, hemos vivido unas experiencias que a la gente de allí les parece normales. Fuimos a ese pueblo donde mis tíos tenían en las afueras una casa cerca del pantano. Para ir al pueblo tenías que seguir un camino de tierra durante 4 kilómetros hasta llegar. Como en la casa de noche nos aburríamos, mis tíos nos acercaban al pueblo en coche para que pasáramos allí unas horas con los chicos del pueblo. Era verano y las noches invitaban a pasarlas hablando y disfrutando de compañía. Los chicos del pueblo al principio nos parecían muy fantasiosos o que nos querían meter miedo. Decían que algunas noches se oía el gemido de un niño pidiendo ayuda. Pero no venía de ninguna parte, sino de todo el pueblo. Cada uno de los habitantes lo oía en su propia casa, en la calle, en la tienda, en el bar. Partía de las paredes, del suelo. A veces incluso sentían un empujón violento que los lanzaba al suelo. Contaban que incluso una mujer embarazada perdió a su hijo en la plaza una tarde en la que se encontraba hablando con unas amigas al sentir que unas manos aprisionaban su vientre con tanta fuerza que la hizo abortar allí mismo. Ella estuvo a punto de morir y cuando se recuperó, se fueron del pueblo y no volvieron a él. Les preguntamos que quién podría provocar esas cosas. Y que después de lo de la mujer, ¿cómo es que la gente no se va del pueblo también? Entonces nos contaron una especie de leyenda y del por qué creen que eso atacó tan ferozmente a la mujer. Hacía unos 10 años, unos niños del pueblo decidieron irse una noche de verano a otro pueblo vecino. Para ello tenían que atravesar un campo donde en uno de los laterales estaba el cementerio que compartían los dos pueblos y que se hallaba justo a la mitad del camino. Cuando ya estaban bien avanzados oyeron un crujido a sus espaldas. Era el hermano menor de uno de ellos. Le instaron a que se volviese a casa pues no querían cargar con críos y este se negó en rotundo, más que nada es que le daba miedo volverse solo. Entonces decidieron despistarle. Al llegar a la altura del cementerio dijeron que iban a jugar para esconderse en él. Como había luna llena se veía bastante bien, este chico aceptó sin sospechar nada. Ya en el cementerio, uno contaba y los demás se escondieron todos juntos, mientras este chico se escondía en otro lado pensando que todos estaban haciendo lo mismo. Cuando ya le perdieron de vista, los chicos se reunieron y salieron por una de las tapias dejando a este chico escondido. No podían evitar reírse de lo fácil que había resultado engañarlo hasta que oyeron un grito desgarrador. Al principio pensaron que se trataba de una broma, hasta que el segundo grito reaccionaron y volvieron a entrar en el cementerio. Estuvieron buscando por todas partes pero no le encontraron, gritaron su nombre, dieron vueltas y más vueltas y nada. Al cabo de muchas horas, cuando ya despuntaba el alba decidieron buscar ayuda en el pueblo con la esperanza de que el chico les hubiese gastado una broma y se hubiese ido a casa. Al llegar al pueblo, el hermano fue a su habitación, no había dormido allí, la madre le preguntó por su hermano pequeño y este le tuvo que contar la verdad. La madre avisó al padre y este a todo el pueblo. Salieron todos en busca del muchacho al cementerio. Cuando llegaron allí, uno de los vecinos descubrió con terror que el cuerpo del chico se encontraba en una de las fosas que acababan de abrir días antes para un nuevo difunto. El chico tenía la cabeza reventada, los huesos de las piernas y de los brazos retorcidos en una figura grotesca, los ojos cristalizados por el pánico y la boca en una mueca de absoluto terror. Fue un día negro en todo el pueblo, nadie se explicaba lo que había ocurrido allí. El hermano, con los años, fue internado en un psiquiátrico pues decía que su hermano se estaba vengando de él, le veía en todas partes, le pegaba. Los médicos le diagnosticaron neurosis obsesiva postraumática, pero no podían explicar los continuos moratones que aparecían por todo su cuerpo, incluso en la cara. Al cabo de unos años, la madre de dos hermanos se quedó embarazada. Y a los 7 meses le ocurrió lo que ya contaron antes, algo había provocado la muerte de su bebé y quizás su propia muerte de la que escapó por poco.
Los chicos decían que los gritos que oían por las noches eran iguales que los que oyeron en el cementerio. Oyendo esta historia, la verdad es que les creímos. Habíamos pasado un buen rato de miedo y nuestro tío nos vendría pronto a recoger para llevarnos a casa. Cuando íbamos hacia el coche, sentí un golpe fuerte en mi espalda que me obligó a apoyarme en mi prima de una forma violenta. Casi nos vamos las dos al suelo. Miré hacia atrás, pero los chicos estaban hablando entre ellos a unos 3 metros de nosotros. Mi tío dijo que me había tropezado. Mi prima, sin convencerse del todo, fue hacia los chicos, cuando de repente volvió la cabeza hacia el otro lado de forma violenta. Dijo que alguien la había abofeteado. Y tenía una mano marcada en la cara. Una mano pequeña. Nos asustamos muchísimo. Y empezamos a gritar presas de la histeria. Los chicos vinieron a auxiliarnos mientras mi tío abría el coche rápidamente para meternos dentro. Los chicos hicieron una barrera con sus brazos protegiéndonos de lo que fuese y pudimos meternos en el coche. Por el cristal pude ver cómo golpeaban a algo invisible que les estaba atacando. Mi tío condujo a gran velocidad tocando el claxon como un loco. Al llegar a la casa llamó a mis otros tíos y todos fueron al pueblo a ayudar a los chicos, pero ya todo había pasado. Estos se encontraban agotados por la lucha, con arañazos, golpes. Pero dijeron que estaban acostumbrados, que no pasaba nada. Las agresiones en ese pueblo son esporádicas y no siempre a las mismas personas. Pero ellos sienten que tienen que estar ahí para que ese niño que murió de forma tan violenta no esté solo. Llegará el momento en que pueda descansar en paz. Había una vez un hombre que vivía en una casa blanca en cierta aldea y lo sabía todo sobre todos los que vivían en dicho lugar. En la misma aldea vivía una mujer que tenía una hija de nombre Sally. Un día le dio a Sally un par de guantes amarillos, amenazándola con matarla si los perdía. Sally estaba muy orgullosa de sus guantes, pero era tan descuidada que perdió uno de ellos. Después de haberlo perdido, la muchacha recorrió una hilera de casas de la aldea, preguntando en cada puerta si habían visto su guante. Pero todos contestaron negativamente y le dijeron que buscara al anciano que vivía en la Casa Blanca. Así que Sally se dirigió a la Casa Blanca y le preguntó al anciano si había visto su guante. El anciano le dijo: «Yo tengo tu guante, te lo daré si me prometes no decirle a nadie dónde lo has encontrado. No lo olvides, si se lo cuentas a alguien, te sacaré de la cama cuando den en el reloj las 12 de la noche». Y le devolvió el guante a Sally. Pero la madre quería saber cómo había perdido el guante y preguntó: «¿Dónde lo encontraste?». «No me atrevo a decírtelo», contestó Sally, «pues si lo hago el anciano me sacará de la cama a las 12 en punto de la noche». Ante esto su madre replicó: «Atrancaré todas las puertas y cerraré todas las ventanas». Luego hizo que Sally le contara dónde había encontrado su guante. Así que la madre de Sally atrancó todas las puertas y cerró todas las ventanas. Sally se acostó a las 10 en punto y se puso a llorar. A las 11 comenzó a gritar en voz alta y a las 12 oyó una voz que le susurraba al oído, pero que poco a poco aumentaba su intensidad. «Sally, estoy subiendo el primer escalón. Sally, estoy subiendo el segundo escalón. Sally, estoy subiendo el tercer escalón. Sally, estoy subiendo el cuarto escalón. Sally, estoy subiendo el quinto escalón. Sally, estoy subiendo el sexto escalón. Sally, estoy subiendo el séptimo escalón. Sally, estoy subiendo el octavo escalón. Sally, estoy subiendo el noveno escalón. Sally, estoy subiendo el 10º escalón. Sally, estoy subiendo el 11º escalón. Sally, estoy subiendo el 12º escalón. Sally, estoy a la puerta de tu dormitorio. Sally, te tengo».